Es para nosotros un motivo de gran alegría estar nuevamente contigo en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades para nuestros tiempos candentes. Estábamos en un estado de la Unión Americana, en el medio del país, lo que se llama el cinturón de la Biblia. Y decidimos ese domingo ir a desayunar en un restaurante de cadena donde se especializan en desayunos. Veíamos el influx de personas que acababan de salir de la iglesia dominical. Venían trajeados, bien vestidos, las mujeres muy elegantes, los varones con sus trajes y corbatas preciosas, y los niños todos bien arregladitos. La verdad, daba gusto ver a un grupo de cristianos, que casi todo el restaurante eran ellos, honrando al Señor con su testimonio, con su vestimenta, su comportamiento. Y veíamos la piedad de ellos. Veíamos qué gran proyección estaban dando a todos de cuán cristianos eran ellos. Cuando de repente empezamos a escuchar conversaciones de una mesa, el otro, porque parece ser que todas las mesas se conocían, venían de una misma iglesia. Entonces quedamos estupefactos, porque empezaron a hablar de política y de el nacionalismo cristiano, lo que tenemos que hacer con esas razas inferiores, lo que tenemos que hacer con aquellos que vienen del sur, lo que tenemos que hacer para depurar el país de toda la chusma, lo que tenemos que hacer para eliminar a estos que hablan un idioma que para nosotros es detestable. Nosotros habíamos visto una fachada de gran piedad, y luego un odio atroz, una actitud que iba en forma paralela con la piedad y al mismo tiempo la impiedad. Cada vez más proliferadas son esas ideas. No el amor de Cristo por el leproso, no el amor de Cristo por el paralítico, sino esa gente que son una paria para la sociedad, hay que descartarles, quitarle toda la ayuda. Y escuchábamos, y nos quedamos mudos, Necillo. ¿Cómo de la boca de un hijo de Cristo podía salir tanto odio contra el perniquebrado? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estimados, leyendo este versículo, llegué a darme cuenta de que hay un problema con los supuestos cristianos, especialmente cristianos que quieren transportar a Cristo a una política que Cristo no quiere inmiscuirse. ¿Cómo usted sabe que no? Porque Cristo no es político. Cristo es apolítico. Cristo ama a todos por igual, estimados. Hoy en día, muchas personas afirman ser espirituales o religiosas, pero ¿es eso suficiente para salvarlas? ¿Tener apariencia de piedad y usar a Cristo como justificativo para mi propia agenda? Esa apariencia de piedad se refiere a aparentar ser justo o espiritual, pero carece de la realidad interna de una relación personal y vibrante con Dios. Algunas características comunes de tener apariencia de piedad incluyen asistir a la iglesia,
en forma metódica o reuniones religiosas. Por costumbre o obligación lo hacen. Pero estimados, al aparentar piedad es participar en prácticas espirituales como la oración o la lectura de la Biblia sin experimentar un cambio, sin experimentar amor ni conexión genuina con Dios. Aparentar piedad es seguir códigos o reglas morales sin comprender las motivaciones profundas, del corazón. Aparentar piedad es presentar una fachada refinada y espiritual como esas personas que vimos en ese restaurante, pero era una piedad. Hasta algunos llevaban la Biblia aquí al lado del corazón. Y esas personas se ocultan porque tienen ellas en sí luchas internas, incluyendo la hipocresía. Ahora, veamos los peligros de tener una apariencia de piedad. Y estos lo podemos ver en diferentes puntos. El autoengaño. Esto es creer que estamos bien con Dios, cuando no es así. La persona puede compararse con otros, se siente mejor que otros, de una casta diferente, de un color diferente, de una raza diferente. Pero estimados, empiezan a juzgar la espiritualidad de los otros, de esos liberales que nos sirven o menos comprometidos, lo que la lleva a sentirse superior y segura de su propia espiritualidad, que están más cerca del cielo. En segundo lugar, está el peligro de tener complacencia espiritual. O sea, es acomodarse o conformarse con las apariencias en lugar de buscar un crecimiento espiritual genuino. Y en tercer lugar, es perder el poder transformador del Evangelio. Esto significa no experimentar la obra transformadora y renovadora de Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabes? Tener solo una apariencia de piedad no es suficiente. La persona puede aparentar justa, pía, muy espiritual o religiosa, pero carece de la experiencia de una relación íntima con Dios. Y esto se ve por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. La persona puede incluso ser moralista, porque el mundo está lleno de moralistas. Lo vemos en la política. Son moralistas en un punto. En el aborto, en la crianza de los niños, pero luego los encuentra en enredadas con mujeres de la vida, los encuentran en escándalos uno tras otros, porque son fuertes en un punto y se transforman en moralistas, no en personas con moral. Siguiendo supuestas reglas religiosas, creen que son morales, pero son moralistas. Pero está hueca por dentro su creencia. La persona puede mantener una portada o frontispicio usando jerga cristiana, pero por dentro la hipocresía los carcome. Con su falsa fachada de piedad, la persona se autojustifica. Yo estoy haciendo esto. Y así fue en Sudáfrica. En Sudáfrica justificaban su justicia en contra de los de color, africanos de color, y usaban la Biblia, usaban las creencias de un famoso reformador, y con eso se justifican. Confían en sus propios esfuerzos o logros para ganar puntos espirituales en lugar de confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Llegó a tal punto en Sudáfrica que se aceptó el consejo que los morenos podían recibir la salvación si era por medio de la influencia de los blancos. Amigo, le falta transformación de corazón a tales personas. No demuestran los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Estaba leyendo y viendo las fotos de esa cárcel a donde está rodeada por cocodrilos en Florida y por lagartos. Pero estimado, si estás dentro de esa prisión, jamás vas a pensar escaparte porque no te van a permitir. Pero para traer esa guerra psicológica, pusieron todos estos cocodrilos para mostrarle a uno cuán bajos son esas personas que están en esa cárcel. Ahora, yo me pregunto, veamos, ¿habrá algunos ejemplos de tener apariencia de piedad en la Biblia? ¡Ay, ay, ay! De nacionalismo cristiano. En los tiempos de Jesús eso pasaba. Era un nacionalismo hebraico, justificado con las costumbres religiosas. Los fariseos del Nuevo Testamento, por fuera parecían justos, pero por dentro eran santurrones, eran hipócritas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, también se mencionan a Janes y Jambres, magos del antiguo Egipto, que aparentaban ser piadosos, pero no reconocían el poder de Dios. Ananías y Zafira, que mintieron sobre el dinero que habían donado a la iglesia. Aparentaron generosidad y devoción, pero estaban motivados por la codicia, por la hipocresía. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, describe un período en el tiempo del fin en el que habrá personas con apariencia de piedad, pero que en realidad serán amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista es larga. Y lo estamos viendo todo en tiempo real. El cristianismo debiera ser una antorcha que ilumina en un mundo oscuro, pero deja tanto que desear que ningún ateo quiere aceptar a Cristo por el ejemplo de los cristianos. Evolucionistas que he conocido dicen: yo podría aceptar un creador, pero mire los frutos del cristianismo, cómo tratan a otros seres humanos. Amigo, ¿qué de la falta de autorreflexión en los cristianos hoy en día? ¿Es importante eso? Claro que sí. Hay que denotar que no debemos ignorar nuestras luchas internas también, porque eso se refleja en nuestro idioma externo, en nuestras expresiones racistas, expresiones de odio. Cuando nos centramos en mantener una apariencia de piedad, es fácil caer en el error de ignorar o minimizar nuestros problemas internos, como el pecado, la duda o el miedo. Me pregunto, estuve viendo cómo llegaron un montón de pastores protestantes evangélicos a poner las manos sobre el presidente, y eso es muy loable. Qué bueno, ojalá que todas las naciones practiquen eso con los presidentes y mandatarios. Pero ahora le tengo una pregunta a aquellos que fueron a orar por el poder ejecutivo. ¿Ustedes mismos irían a esa cárcel donde están los cocodrilos a orar por los que están ahí adentro? ¿O solo por los encumbrados? ¿Solo por aquellos que me pueden dar ventajas y cuña en las decisiones políticas de un país? Me gustaría que algunos de ustedes vayan a orar con esas personas y a escuchar lo que ellas están pasando. Cuando nos centramos en mantener una apariencia de piedad, es fácil caer en el error de ignorar o minimizar nuestros problemas internos, como el pecado, la duda o el miedo, el orgullo, el odio.
la venganza. Fácilmente examinamos nuestras motivaciones externas para participar en prácticas religiosas, pero pasamos por alto los problemas de nuestro corazón. Esos requieren especial atención. Un punto que nos debe preocupar es tener una confianza equivocada, estimados. Cuando nos basamos en nuestros propios esfuerzos para mantener una apariencia de piedad, tendemos a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios y en su poder. Tendemos a confiar en rituales para asegurar nuestra salvación o bienestar espiritual, en lugar de confiar solo en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero hay otro punto importante: la falsa sensación de seguridad. Cuando nos sentimos seguros en nuestra espiritualidad, aparentamos piedad, pero no estamos genuinamente conectados con Dios. Esa situación causa que ignoremos las advertencias o convicciones del Espíritu Santo. Y esto es serio. Pensamos estar seguros y no nos percatamos de nuestra fragilidad. Por último, es preocupante perder el poder transformador del Evangelio al mantener apariencia de piedad, estimados. Hay poder disponible a todos nosotros. Pero, estimados, es preocupante cuando tenemos una apariencia de piedad. Ese es el poder que transforma nuestros corazones, el poder de Cristo, nuestras mentes y nuestras acciones. Pero no podemos aparentar, sino el cambio viene de adentro para afuera. Es relacional con nuestro Salvador. Estimados, cuando tenemos una apariencia de piedad, eso causa la falta de crecimiento espiritual genuino. Y eso ocurre porque nos centramos más en las apariencias que en la verdadera transformación de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo puede una apariencia de piedad llevarnos a la tibieza y a la complacencia en nuestra fe? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, en forma profética se habló de la situación y condición del último cristianismo antes que Cristo venga. Y también del pueblo de Dios. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Sabes? Es peligroso el comportamiento de muchos miembros nominales de la iglesia y de aquellos que aparentan lealtad a los caminos de Dios. Me acuerdo llegar a una iglesia. Le habían pedido a unas hermanas que pasen al púlpito a desempeñarse, a tener una parte en el servicio del culto divino. Pero algunas traían un zapato que se veía el dedo gordo. Y le dijeron: usted no puede participar porque usted está mostrando el dedo gordo. Estimados, aquellos aparentan lealtad a los caminos de Dios. Pero ¿qué están haciendo de verdad? Esas personas no manifiestan evidencia tangible de haber progresado en su semejanza a Cristo. Me gustaría llevarlos a las selvas del Amazonas, a otros lugares que he podido estar o que mi esposa como misionera juntamente con sus padres fueron, que no tenían zapatos, descalzos. Algunos nada más se tapaban las partes, pero adoraban y cantaban con todo pulmón al Dios de los ejércitos. Me acuerdo cuando el pastor Ted Wilson nos contó que llegó a una parte de África donde estaban las tribus y estaban cantando y saltaban mientras cantaban. ¡Oh, pero qué pecado! Nos vamos como el
péndulo del reloj de abuelo, de un lado al otro, del liberalismo al fanatismo. Pero esos africanos estaban adorando a Dios y tal vez estaban más cerca de la puerta celestial que tú y yo conjuntamente. ¿Sabes? Este problema de apariencia de piedad ha sido a través de los siglos un gran obstáculo para el progreso del Evangelio. Es un obstáculo más grande que cualquier otro factor. Las personas viven solo para agradarse a sí mismos, son gobernados por impulsos personales y no por principios, son egoístas, deseando que sus intereses sean satisfechos. Y yo no me voy a quedar en esa iglesia porque mis intereses no están siendo cumplidos. Pero tú vas a la iglesia por Cristo o porque tú quieres que todo vaya hacia ti. Cuando y como te plazca, quieres recibir lo que tú crees que necesitas. Abre los ojos, estimado. Hay inventos y filosofías modernas que contribuyen a una autosuficiencia humana que a menudo hace que el hombre no reconozca su necesidad de las bendiciones de Dios. ¿Sabes? Esas personas confían en sus propias capacidades, en sus pertenencias y creencias, pero menosprecian los recursos de Dios y los derechos de sus prójimos. La política mundial está mostrando eso. Desde los días de Pablo, la iglesia ha pasado por periodos de grave peligro, ocasionados por la mundanalidad, por un lado, la persecución, el error, la apostasía o el fanatismo. Pero la inspiración divina declara que en los postreros días el pueblo de Dios experimentará tentaciones y peligros especiales. ¿Sabes? Las Sagradas Escrituras declaran que los hombres malos irán de mal en peor. Yo me pregunto, las sedes de la Voz de la Esperanza están en Estados Unidos de América, en la división norteamericana. Y yo me pregunto, ¿están pensando el país pasar una ley que no se pueda hablar español cuando uno sale fuera de la casa? El castellano. ¿Qué va a pasar entonces con la predicación del Evangelio? ¿Qué va a pasar con las iglesias que tienen el culto en lengua castellana o hispana? ¿Qué va a pasar si eso se lleva a cabo? Es que todo esto fue profetizado, dicen algunos, pero aunque fue profetizado, nosotros tenemos que denunciar la injusticia y el pecado. Esto contradice las suaves afirmaciones, estimados, de aquellos fieles hijos de Dios. Contradice a aquellos grandes profesores de Biblia y religiosos, esas actitudes queriendo controlar y por una razón justa aplastar a todo aquel que no piense como él. Estos enseñan que el hombre está mejorando poco a poco y que finalmente todo el mundo se convertirá. Hermano, hermana, es fundamental examinar nuestro corazón y nuestra vida para asegurarnos de que no solo entendemos o estemos actuando mecánicamente como robots. Debemos asegurarnos, amigo que me escuchas, de cultivar una relación cercana con Jesús. ¿Sabes? La autora Elena G. de White, en el devocional A fin de conocerle, página 334, dice lo siguiente: si los que pretenden ser cristianos obedecen las palabras de Cristo, todos los que se relacionen con ellos reconocerán que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. Representan a Cristo y las cosas eternas constituirán el tema de sus pensamientos y conversaciones. Hermanos, necesitamos el poder de la fe radical. Tener una relación radical y transformadora con Jesús significa experimentar una profunda transformación personal que afecta cada
aspecto de nuestra vida. Te doy algunos aspectos esenciales. Entrégate al señorío de Jesús. Reconoce a Jesús como la máxima autoridad en tu vida y sométete a su voluntad. Permite que Jesús guíe y dirija tu vida. Incluso cuando sea difícil o incómodo, busca tener una conexión íntima, una relación personal con tu Salvador. Para tener esa conexión personal e íntima con Jesús, tu vida debe estar caracterizada por el amor y la confianza en Él. Y por último, busca tener una conversación recíproca. Esto significa entablar un diálogo correlativo con Jesús a través de la oración, escuchando su voz y respondiendo a sus indicaciones. Amigo que me escuchas, una forma de piedad hemos en este día desenmascarado el engaño. Tú no debes tener una forma de piedad, tú debes tener al Cristo de la piedad. ¿Qué te parece si en este momento reflexionas y entregas tu vida al Maestro? Pasemos a la línea telefónica, que es la oración, y oremos. Padre Celestial, en estos tiempos donde se confunde la piedad verdadera con la falsa, queremos que tú entres en nuestro corazón y queremos ser ejemplos, testigos y tener los frutos del Espíritu en nosotros y amar a nuestros enemigos y amar al perniquebrado. Esto te lo pedimos y agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, que Dios os bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, al